eh, se pretende semana a semana subirles un material que se llama preclase. Bueno, los que tienen acceso al aula seguramente habrán visto. Y esta preclase básicamente aborda contenido teórico práctico. Y es importante que lo vayan haciendo antes de cada clase, teoría y práctica, porque entonces entran con algo en la cabeza, ya sea con algún conocimiento nuevo o con dudas del conocimiento que se va a tocar. ¿Sí? Es importante que lo realicen por estas cuestiones. Yo ahora les voy a mostrar lo que es la preclase de esta semana, y si alguno intentó hacerlo y tiene alguna dificultad o tuvo alguna dificultad, me avisa, entonces trabajamos eso primero antes de ingresar al práctico. Bueno, perdón, faltó compartir pantalla. Bueno, esta es la preclase. Y sobre todo, cuando yo comparto pantalla, para no estar mirando el chat a cada rato, yo veo que se ilumina el chat, pero para no estar ingresando, saliendo, necesito que alguien, algún vocero, si puede ser, me vaya leyendo lo que dice, si es que el compañero no tiene micrófono. ¿Sí? Bueno, esto es la preclase para esta semana. Fíjense que en esta semana y en esta parte de la unidad se toca lo que es números reales y empezamos con inecuaciones, ¿sí? Y estas son todas las maneras o las posibilidades de representar un intervalo, ya sea abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, izquierdo o a derecha, dependiendo de dónde está el corchete o el paréntesis. ¿Sí? Fíjense, están todas las posibilidades. Se habla de lo que es unión de conjunto, intersección, unión de intervalos, intersección. Todo esto lo vamos a poner en juego cuando vayamos determinando conjuntos solución de las inecuaciones que vamos a trabajar más adelante. Bueno, acá hay ejemplos de inecuaciones. Fíjense acá de primer grado, de segundo grado, cocientes con valor absoluto, y todas tienen su regla y su mecanismo para trabajar. Bueno, aquí hay propiedades, por ejemplo, de la desigualdad. Esto significa que cuando yo tengo una desigualdad entre dos números, lo que estamos haciendo acá es sumar, restar un número a ambos miembros, entonces fíjense que la desigualdad no cambia. Acá es otra propiedad, la que dice que si yo tengo una desigualdad y quiero multiplicar o dividir por un número mayor a 0, o sea, un número positivo, puedo hacerlo tranquilamente, que esa desigualdad no cambia. No así, y acá mucho cuidado, cuando yo tengo una desigualdad y quiero o pretendo multiplicar o dividir a ambos miembros por un número que sea negativo. Ustedes saben que en ese momento, en esa operación, la desigualdad cambia de sentido. ¿Sí? Bueno, acá tienen otra, que cuando tienen dos números, están comparando dos números positivos, lo que dice esta propiedad es que cuando estamos comparando dos números positivos, entonces los recíprocos invierten el sentido del orden. Por ejemplo, 2 es menor que 3, eso lo sabemos. Entonces, los recíprocos, ¿quiénes serían? Un medio y un tercio. Bueno, ahí cambia. 2 menor que 3. Y si establezco el orden de los recíprocos, un medio mayor que un tercio. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bueno, acá abajo hay otra que dice que cuando yo estoy comparando dos números positivos, así como sumo o resto a ambos miembros y la desigualdad no cambia, esto ocurre, ojo, siempre tengan presente, nosotros en matemáticas llamamos esto antecedente y a lo que sigue del entonces llamamos consecuente. Lo que dice el consecuente va a ocurrir siempre y cuando se cumpla lo que le dice el antecedente. O sea que para que ocurra esto es necesario que yo tenga presente esto. Entonces, cuando tengo dos números positivos, bien puedo elevar al cuadrado y la desigualdad se mantiene. ¿Sí?
Bueno, y así van, hay ejemplos resueltos de inecuación, por ejemplo, acá de primer grado. Seguimos con primer grado. Es representación de intervalos. Bueno, y esta es la actividad que a ustedes se les sugería para que hagan y estén como precalentados para lo que va a ser el práctico ahora. Bueno, de esta preclase, ¿alguien tiene alguna pregunta? El No, profe, último, no. el último ejercicio podría explicar el F. ¿El F? Sí. Bien. Hay uno muy parecido en la guía, pero lo vamos a hacer a ese para que ya lo tengan. Bueno. Bien, bueno. ¿Qué dice el F? Establece una relación de orden entre tres miembros. Generalmente nosotros decimos que A es menor que B y con eso empezamos a trabajar. Bueno, pero acá tenemos un A menor que un B, menor o igual a un C. ¿Sí? Una relación de orden entre tres conjuntos. Entonces tenemos que menos 6 es menor estricto que 3, 3x más 3, menor o igual que 10. Bueno, acá tenemos dos caminos para resolver esto. El primero es identificar que en algunos de los miembros de los laterales no esté la variable. En este caso, como en los dos extremos no hay variable, yo voy a poder trabajar sin desarmar esa desigualdad. Pero si en alguno de los dos aparece alguna X, necesariamente yo tendría que desarmar eso. ¿Sí? Primera cuestión a tener presente. Bueno, estas cosas son las que yo las digo, pero obviamente no las voy a escribir. O sea, ustedes tienen que empezar a tener la habilidad de tomar nota. O si tienen algún grabador de pantalla, lo pueden grabar, no hay problema. Vamos a hacer dos caminos. El camino 1 es el que yo le mencioné, que yo puedo trabajar desarmando esta desigualdad. ¿Cómo? Diciendo menos 6 menor que 3x más 3. Y acá voy a poner punto y coma hasta darle un significado a eso. Y digo que 3x más 3 menor o igual a 10. Ese es un camino y fíjense que establezco dos relaciones de orden entre dos conjuntos, ecuación sencilla en este caso, y ahí puedo ir desarmando y estableciendo el conjunto solución la primera desigualdad y el conjunto solución de la segunda. O bien puedo, el segundo camino, que lo voy a hacer acá, es ir resolviendo esa desigualdad de manera simultánea sin desarmarlo. ¿Sí? Bueno, voy a explicar esto una vez para que se entienda, porque después que no digan que los profes hablamos mal. Bien, en una inecuación o en una ecuación, en la secundaria siempre decimos, pasa el 3 que está sumando, pasa restando, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Que en realidad ese es el lenguaje rápido que hacemos para no estar utilizando y repitiendo una propiedad de los números reales. Una propiedad de la cual se tiene como sustento eso que nosotros decimos es que en realidad no es que pasa el número. Realmente lo que hacemos, toda la propiedad que hoy le mencioné, sumo la misma cantidad en ambos miembros, resto la misma cantidad en ambos miembros, multiplico, divido por la misma cantidad en ambos miembros, ¿sí? Y entonces eso haga que se mantenga la igualdad. En la desigualdad tendrán que tener cuidado si multiplican o dividen por algo negativo, porque la desigualdad cambia de sentido. ¿Está? Entonces acá yo podría decir, si resto 3 en ambos miembros de la desigualdad, esto me quedaría así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el 3 del primer miembro? Por la propiedad aditiva se cancelan. Entonces en el primer miembro me quedará 3x menor o igual a 7. ¿Sí? Entonces ahora yo diría, bueno, voy a dividir por 3 a ambos miembros.
Y acá, en el primer miembro, se simplifican y me queda que el conjunto solución de esta inecuación son todos los números reales menor o igual a 7/3. ¿Se entendió? Bueno, para no estar haciendo todo esto, yo voy a decir paso tal número a sumar, restar, dividir o multiplicar. Pero en realidad es que su cabeza vayan viendo que se está haciendo esto. Sobre todo, si en un final le están haciendo un coloquio oral, ustedes no digan se pasa el número. Ustedes tienen que decir que por propiedad de los números reales se suma, se resta, se multiplica o se divide a ambos miembros de la igualdad o de la desigualdad, con el cuidado que tienen que tener en la desigualdad cuando dividen o multiplican por algo negativo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno. Sí. Profe, disculpe, pero esto no dimos en el ingreso y bueno, capaz las otras chicas lo dieron en la secundaria, pero yo no lo di, no entiendo nada de lo que está diciendo. Y a ver, lamentablemente su trayecto en la secundaria el año pasado fue bastante lamentable por la pandemia y que seguramente muchos habrán dado pocas clases o nada. No sé qué dieron en el ingreso porque yo estuve en el ingreso, pero ya hace un par de años dejé el ingreso de UTN. Bueno, si no dieron esto, les sugiero que vean los videos también. Bueno, yo los voy a explicar, pero la idea es que ustedes refuercen esto con los videos que se va a ir subiendo. Hay material, mucho material del año pasado que hemos realizado los profes de todos los contenidos. Y la idea es justamente, por eso arranqué diciendo, dedíquenle tiempo a la materia y cada uno sabrá en la situación en la que se encuentra. Esta ecuación que yo acabo de resolver es una ecuación sencilla de grado 1 que se da en primer año de la secundaria. Ahora, esto que aparece acá ya es un poquito más avanzado por cómo está expresado, pero en realidad sigue siendo lo mismo, digamos. Por eso, yo voy a ir explicando. En la medida que nos vayan entendiendo, me van preguntando. Y ustedes, por favor, después de esta clase, traten de hacer las tareas que se les deja, miren los videos y si vuelven a tener dudas, en la clase siguiente yo retomo esto. Pero tengan presente que, por eso arranqué diciendo, acá no nos detenemos mucho, ¿no? Y acá, como a diferencia de la secundaria, lo que no se da también se evalúa. Entonces, tengan mucho esto en cuenta. ¿Sí? Justamente les estoy avisando y advirtiendo para que no se relajen y cuando llegue el momento del examen no tengan esa laguna importante que tienen muchos. ¿Está? Yo de todas maneras voy a seguir resolviendo esto y traten de prestar mucha atención a las indicaciones que voy llevando. Por eso les digo, si alguno tiene un grabador de pantalla, lo puede utilizar, yo no tengo problema en que lo graben y después lo ven y lo ven y lo ven. Pero de todas maneras hay videos en el aula que se explican estas cosas. ¿Está? Bueno. Vamos a resolver el camino 1. Esto que es desarmando esta relación entre tres conjuntos de la que yo hice acá. Y bueno, como esto es una ecuación sencilla de primer grado, fíjense que yo lo que puedo hacer es despejando la X, haciendo todo lo que hice hoy. ¿Qué diría acá para despejar la X en este? Voy a restar 3 en ambos miembros, es decir, ese 3 que está sumando, yo aparece restando del otro lado, pero por la propiedad que dije antes, y entonces el 3 del primer miembro desaparece, del segundo, perdón. Entonces, menos 6 menos 3, menos 9, menor o igual a 3x. Y ahora este 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y como es positivo, no cambia la desigualdad. Menos 9 sobre 3, menos 3 menor que x. ¿Sí? Bueno. Vamos por el otro. El otro ya lo voy a hacer más rápido. Voy a ese 3 que está sumando, pasa restando. Entonces me queda 7. ¿Sí? Y luego ese 3 que está multiplicando,
pasará dividiendo y me queda eso. ¿Se entiende? Sí, Bueno. profe. Vamos ahora al camino 2. Como yo no tengo variable en los extremos y recalco eso, yo lo voy a poder resolver de esta manera. ¿Sí? Bueno, fíjense que este 3 que está sumando, para que ese 3 desaparezca de ahí, ¿qué tendría que hacer en los 3 miembros de esa relación? Restarle el 3. Restar 3 en todo. Resto 3 a todos los miembros. Entonces, si resto 3 a todos los miembros, acá lo voy a anotar, menos 6 menos 3, menos 9. Menor o igual, el 3 del medio desaparece, entre comillas, menor o igual, 10 menos 3 son 7. ¿Sí? Ahora, ese 3 que está multiplicando tengo que hacerlo desaparecer. ¿Qué operación tengo que aplicar en los 3 miembros de esta relación? Dividir. Tengo que dividir por 3. Y como el 3 que voy a dividir es positivo, la desigualdad no altera su orden. Entonces acá, menos 9 sobre 3, menos 3, menor o igual, 3 sobre 3 se hace 1, y queda 7 tercios. Acá fíjense que llegué a la solución final de manera inmediata. Bueno, ahora voy a retomar el camino 1 porque yo tengo 2 conjuntos solución acá. ¿Sí? Por un lado, me dice que mi conjunto solución en el A son los x mayores a menos 3. Y en el B son los x menores o iguales a 7 tercios. Bueno, si yo tomo esta relación, la original, y acá presten mucha atención porque empezamos a darle sentido a eso de la intersección y de la unión. Bueno, si yo tomo un x del conjunto A, por ejemplo, el 10, el 10, el x igual a 10, ¿a qué conjunto pertenece? ¿Al A o al B? Ala. Al A. ¿Y al B por qué no? Porque ya es más grande que el 7 tercios. Exactamente, es más grande que 7 tercios. ¿Sí? 7 tercios será 2, algo. ¿Está? O sea que el conjunto B, las soluciones son todos los x menor o igual a 7 tercios. O sea, de 7 tercios hacia la izquierda. Mayores. ¿Está? Bien. Todo. Entonces, si yo tomo un valor que es solución del conjunto A, esperen que acá quiero ocupar un color. Ahí. 10, por ejemplo, 10 pertenece al A, pero no pertenece al B. Entonces, si reemplazo ese 10 en esta desigualdad, a mí me va a quedar menos 6, menor o igual. Y ahí. 3 por 10 es 30. Más 3, 33 o no. Menor o igual a 10. Ahora quiero que me digan, ¿esa relación de desigualdad es cierta, es falsa? ¿O un poco y un poco? Eso que está en rojo. Y no cumple con el... Un poco y un poco. Sí. Un poco y un poco, porque fíjense que la primera relación es cierta. Esto es verdadero, pero la segunda no. Esto es falso. Entonces ese X a mí no me está sirviendo para que, como conjunto solución, para que cumpla la relación de estas tres expresiones de manera simultánea. Lo mismo va a ocurrir si ahora yo tomo, por ejemplo, x igual a menos 4. X igual a menos 4 pertenece al conjunto B porque está a la izquierda del 7 tercios. Pero no pertenece al conjunto A porque está a la izquierda de menos 3 y el conjunto A, recordemos que tiene de menos 3 hacia la derecha.
¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora hago esto acá? Y me va a quedar menos 6 menor o igual. 3 por menos 4 son menos 12. Menos 12 más 3, menos 9. Menor o igual a 10. Esa relación, fíjense que va a tener el mismo sentido que antes. Acá va a ser verdadero, pero acá va a ser falso. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué valores de x satisfacen de manera simultánea a esta relación de orden? Y ahí es donde aparece la intersección. Bueno, cuando ustedes tienen esta relación de orden, donde relacionan tres expresiones o tres conjuntos, si ustedes llegaran a desarmar, en el lugar del punto y coma ustedes tienen que poner una i. Esta pirámide, por así decirlo, significa i de intersección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, el conjunto A dijimos que son todos los x mayores a menos 3. Mayor estricto, o sea que voy a un puntito vacío en menos 3 y pinto todo hasta el más infinito. Vamos a usar verde. El conjunto B dijimos 7 tercios, pero este es menor o igual, o sea que va a ser punto lleno en 7 tercios, porque tiene el igual, o sea el 7 tercios está en el conjunto, y voy a pintar hacia la izquierda. Bueno, lo que se raya dos veces es la intersección que es solución de este problema. Fíjense que lo que se raya dos veces es esto que llegué acá. ¿Se puede ver eso, chicos? Sí, se nota. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando tienen una relación de orden con tres expresiones, la manera correcta es, si lo desarman a esas expresiones, como hice en el camino 1, deberán luego hacer intersección entre los conjuntos solución. O podrán resolverlo de manera simultánea siempre y cuando no haya variable en alguno de los extremos. En los dos extremos, perdón. ¿Sí? Porque si hay variable en alguno de los extremos, necesariamente van a tener que desarmar eso. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien. Y entonces con esto me voy a valer ahora para explicar otra cosita. Bueno, dijimos que el conjunto solución era esto que está acá. Entonces ponemos conjunto solución y en forma de intervalo, ¿qué será? ¿Cómo lo expreso en forma de intervalo? A ver. Sería menos Paréntesis, 3 menos abierto y 7 tercios cerrado, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo expresamos el cerrado en intervalos? Con un corchete. corchete. Muy bien, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ahora quiero que me digan en la clase de teoría ayer, ¿qué vieron los que estuvieron? ¿Qué tema dio el profe? ¿Dio conjunto de cotas, extremo y elemento, por ejemplo? ¿Habló de eso? Nos comentó sobre las cotas, los intervalos y los máximos y los mínimos. Bien, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora con este conjunto, ya que lo tengo ahí. Voy a hacer mi recta. Voy a representar gráficamente ese conjunto. Acá cuando represento gráficamente no hace falta que pongan todos los números enteros entre esos dos extremos. Y tampoco hace falta una escala. Simplemente colocan los valores que están jugando un papel ahí y nada más. Entonces acá sería abierto, acá sería cerrado Para todo, pero bueno. y rayo Pero bueno.
Eso sería gráficamente. Bien, entonces, lo que se evalúa luego es pedirle que establezcan el conjunto de cotas, extremo y elemento, si es que existe. Entonces, cota superior, vamos a ponerle acá conjunto final para que no se entienda ahí. Cota superior, cota inferior. Supremo, ínfimo. Máximo, mínimo. Yo lo pongo así, lo pueden poner así. ¿Sí? Conjunto de cotas, bueno, lo escribí al revés, pero bueno, vamos a hacerlo bien para que después no... Ahí está. Entonces hacemos a la izquierda todo lo que tenga que ver con los extremos inferiores y a la derecha con los superiores. Bueno, ¿qué es el conjunto de cotas si existe? El conjunto de cotas va a aparecer cuando alguno de los extremos del intervalo es un número real. Es decir, que si aparece infinito en alguno de los extremos es porque el conjunto no está acotado o superior o inferiormente, ¿sí? Supónganse que yo acá tuviera infinito en el extremo superior. Entonces este conjunto no está acotado superiormente porque acuérdense que infinito abarca todos los números reales desde un número hacia la derecha, ¿sí? Tendrá solamente cota inferior en este caso, si aparece algún infinito ahí en el extremo. Y lo mismo ocurre si está a la izquierda. ¿Está? Entonces, cotas, vamos con las cotas inferiores. Las cotas inferiores son todos los números reales, y lo voy a hacer en verde, que son menores o iguales al extremo inferior. Entonces, ustedes en su cabeza, esto no hagan, no rayen, yo lo rayo porque para que lo identifiquen. Cotas inferiores serían todos estos números reales, inclusive el -3. Porque son todos los números reales menores o iguales al extremo inferior. ¿Se entendió esto? Entonces el conjunto de cotas inferiores será desde menos infinito hasta -3. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en el -3, en el -3, ¿no iría el paréntesis también? En cota, lo que es conjunto de cota, siempre es cerrado. O sea, siempre incluye al extremo. Por eso dije que son todos los números reales menores o iguales. Y cuando digo o, no es uno o lo otro, es los dos. Es menores o iguales. Ese o es incluyente, no es excluyente. No es uno o lo otro, es los dos. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Bien. Eso tengan presente. El conjunto de cotas en algún extremo siempre es cerrado. Y cotas superiores, lo voy a hacer en azul, van a ser todos los números reales mayores o iguales al extremo superior. ¿Sí? Entonces acá será desde 7/3 hasta el más infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con el ínfimo y el supremo. El ínfimo, y por ahí es un trabalengua esto, pero por eso tienen que leer y releer la teoría. El ínfimo dice que es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, en mi conjunto que yo pinté de verde, ¿cuál es la mayor de las cotas inferiores? -3. -3. -3. Básicamente, si ustedes ven el intervalo, es el extremo izquierdo en este caso. Vamos con verde. Asimismo,
supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Cuál es la menor de las cotas superiores? Miramos este conjunto. 7 tercios. El 7 tercios. Perfecto, 7 tercios. ¿Sí? Vamos con mínimo y máximo. Mínimo es el ínfimo si pertenece al conjunto. Entonces dijimos que el ínfimo es menos 3. Pero menos 3 pertenece a mi conjunto solución. No. No. Y entonces, Por lo tanto, no tiene mínimo. por lo tanto, no existe el mínimo. Perfecto. Asimismo, máximo será ese supremo si pertenece a mi conjunto solución. Y como pertenece porque es corchete el que está cerrando el lado derecho, el máximo será 7 tercios. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. En principio me interesa que lo entiendan. Seguramente cuando vayamos haciendo los ejercicios van a aparecer dudas sobre todas estas definiciones que yo fui mencionando, pero con la práctica lo vamos interiorizando. ¿Está? Bueno, esto fue el F de la preclase. Ahora vamos a lo que es la clase. Que yo lo tengo acá. Bueno, este es el trabajo 1. Bueno, en esta materia, en esta cátedra, lo que básicamente los profes, cuando diseñamos el trabajo, los trabajos prácticos, siempre arrancamos con una situación problemática para darle sentido al contenido. Porque siempre está la pregunta del alumno de por qué estudiamos esto en matemáticas. Y la verdad que se estudia a veces porque hay una aplicación, o generalmente hay una aplicación matemática, o a veces tenemos que estudiar para desarrollar cierto pensamiento, digamos, un pensamiento lógico que otra materia no nos da. Entonces, tratamos siempre de poner una situación problemática para que vean que realmente este contenido se utiliza en determinadas situaciones. Entonces, fíjense que tenemos dos situaciones problemáticas. Yo voy a resolver con ustedes la primera, la segunda la dejo como tarea y el jueves me comentarán si lo pudieron hacer, si cómo lo hicieron, si no lo hacemos acá. ¿Sí? Yo voy a ir resolviendo algunos lo podría plantear y otros lo dejo directamente de tarea y ustedes lo tienen que hacer y después en la clase siguiente consulta. ¿Sí? Empiezo con esas consultas. Entonces, vamos con la primera situación. Bueno, obviamente, como estamos en el práctico de inecuaciones, esta situación problemática se resolverá aplicando inecuaciones, ¿sí? Entonces, la idea de esta situación es leerlo de manera atenta y traducir este lenguaje coloquial al simbólico, de tal manera que podamos determinar las respuestas. Entonces dice, el cuádruplo de un número de objetos disminuido en 5 no excede 35 y el quíntuplo de dicho número de objetos aumentado en 2 no es menor que 50. ¿Cuántos objetos hay? Bueno, a ver, ¿quién me dice cómo sería la expresión simbólica de este problema? El cuádruplo del número sería 4x. Bien. Disminuido en 5 menos Menos 5. 5. Si no excede de 35, sería que es menor que 35. Y ahí pregunto, ¿menor o menor igual? Y ahí tienen que empezar a desarrollar mucho el sentido común. Menor igual. Menor igual, porque dice que no excede 35. Eso no quita que sea 35. Perfecto. ¿Y alguna otra expresión? Porque la frase sigue. Y el quíntuplo de dicho número, que sería 5x, aumentado en 2 más 2, no es menor que 50. Ahí sería Mayor. mayor. ¿Mayor o mayor igual? Mayor o igual. Mayor igual porque dice que no es menor, pero no quita que sea igual. ¿Está? Bueno, fíjense que con este problema establecimos un sistema de 2 por 1. ¿Sí? En el cursillo habrán desarrollado y en la escuela, me imagino, habrán resuelto sistemas de 2 por 2.
donde eran dos rectas y si había un conjunto solución era la intersección de esas rectas. Bueno, acá es 2 por 1, dos ecuaciones, una variable. Es decir, que el conjunto solución que yo pueda establecer acá representará un número real, infinitos números reales o ningún número real si es que la condición no se satisface de manera simultánea. ¿Está? Entonces, como dijimos antes, vamos a despejar, entre comillas, la x en las dos expresiones. Entonces, en la primera, ese 5 que está restando pasa sumando. ¿Sí? Y luego el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Está? Luego, la de abajo, ese 2 que está sumando pasa restando. Y luego ese 5 que está multiplicando pasará dividiendo. 48 quintos, si lo hacemos en la calculadora, 9,6. ¿Sí? Entonces fíjense que tengo, nuevamente como antes, dos conjuntos solución. Los x menor o iguales a 10, o sea, de 10 a la izquierda. Bueno, ustedes ven a la derecha, pero es 10 a la izquierda. Y 9,6, ¿sí? Hacia la derecha. ¿Está? Bueno. ¿Cuál ustedes creen o cómo lo voy a representar? Lo último del gráfico no entendí. ¿Cuál gráfico? No dicen ni un gráfico todavía. No, perdón, no era el gráfico, era de a la izquierda o a la derecha. Claro, porque acá dice los x menor o iguales a 10. O sea, de 10, ¿sí? A la derecha. Ah, sí, Y acá abajo dice 9,6 a la izquierda. claro. Bien. Sí. El conjunto solución serán los x que satisfagan simultáneamente esas dos relaciones. Ya establecimos qué pasa si yo ocupo algunas soluciones de un conjunto y qué pasa si ocupo otras. Bueno, ¿cómo establezco el conjunto solución si es que existe para este problema? Hago las dos gráficas. Bueno, vamos a valernos por una recta real, como dice el compañero. En eso voy a ubicar los números que intervienen en el problema, que es 9,6 y 10, sin escala, sin nada. Y ahí voy a pintar ambos conjuntos. Vamos primero con los menores o iguales a 10. Es decir, 10, punto lleno. Uy, perdón. A la izquierda. Luego, 9,6, punto lleno, a la derecha. ¿Por qué es cerrado al 10, profe? ¿Cómo? ¿Por qué le puso cerrado al 10? Porque es menor o igual. Ah, Cuando aparece el igual, es porque el extremo pertenece al conjunto. Si Y fuera cuando es menor, menor, es abierto. cuando es menor o mayor estricto, es punto abierto. ¿Está? Bueno, ahí pueden ver qué se rayó simultáneamente acá. Los valores entre el 9,6 y el 10. Entre 9,6 y 10. Conjunto solución final en forma de intervalo ahora, a ver si lo vieron. ¿Cómo sería esto? Corcho. De 9,6 cerrado y También. 10 cerrado. Perfecto. ¿Sí? Es cerrado en ambos casos porque los extremos pertenecen al conjunto. O sea, en el 10 exactamente se rayó dos veces porque pasó la línea verde y está el huequito completo del punto rojo. Y lo mismo con el 9,6. ¿Está?
Sí, eso sería un conjunto acotado. Exactamente, un conjunto acotado, muy bien. Esto tiene todas las cotas mínimo y máximo. Todo. A ver, bien, Rodrigo. Cuando decimos conjunto acotado, para ir practicando la definición, ¿cuándo decimos que un conjunto es acotado? Cuando está acotado superior e inferiormente. Perfecto. Cuando tiene las cotas inferiores y superiores. Si le falta alguna, no es acotado. Acotado básicamente le tiene que dar la idea que es un conjunto encerrado, ¿sí? Y encerrado por las cotas, digo. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, acá podemos después ser más puntillosos y decir cuántos objetos hay. Bueno, podemos hablar si para mí cuántos objetos hay. En este intervalo hay infinitos números reales, pero a mí me da la idea de que cuando dice cuántos objetos hay es porque me da una idea de contar, de contabilizar. Y ese contar está referido a los números reales, a los números naturales, perdón. Entonces, ¿cuántos objetos hay? Y podemos 10. decir 10. Pero depende quién puso este problema acá, podría decir que hay infinitos, porque hay que ver qué tipo de objeto está preguntando, digamos. Pero para mí me suena a que la respuesta es 10, aunque ahí está el conjunto solución. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. Bueno, la situación 2 le dejo para ustedes, y el jueves que viene me comentarán si le salió o no, si no lo hacemos. Vamos a la actividad 1. Ahora la actividad 1 es propiamente matemática, son inecuaciones, donde nos pide solución final, representación gráfica y hallar todos estos elementos. Vamos a ir haciendo de a uno, y acá donde tienen que también prestar atención. Bien. Los tres primeros solamente lo voy a plantear, no lo voy a resolver. Entonces yo los planteo, ustedes los copian en sus hojas y se ponen a resolver ustedes, ¿sí? Y después me comentan a ver a qué conjunto de solución llegaron y lo hacemos de manera rapidísima el jueves que viene. Entonces, a ver, el primero va a ser, no sé, ni siquiera plantear, va a ser planificar. Entonces yo quiero que alguien me explique cómo va a resolver el ítem A. Juntando todas las X de un lado Y los números que no tienen y los y del números que otro. no tienen de otro lado y ir haciendo como una ecuación normal, por así decirte. Perfecto, ese es un camino. Todas las X de un lado, todos los números que no tienen X de otro lado, y despejar la X. Recuerden que si el factor que multiplica la X es negativo, cuando pasen a dividir Cambia la desigualdad. con esa. Perfecto, Rodrigo. El B lo voy a plantear, pero un planteo nada más, porque después va a ser lo mismo. A ver, alguien que me diga, ¿qué se le ocurre empezar haciendo en el B? Propiedad distributiva con los paréntesis. Tipo, sería 6 por X 6 por 2, por menos 2. y 6 por menos 2. Bueno, acá ojo con esto, ¿sí? Esta relación de desigualdad está comparando dos proporciones, porque los denominadores no son uno. Entonces, cuando tienen comparación de proporciones, lo que primero tienen que hacer es deshacerse de esos denominadores, ¿sí? Bien. Así como la otra vez le expliqué hace un ratito antes, la relación, cuando hay una relación de orden donde los extremos tienen o no tienen variable, el cuidado que tienen que tener, bueno, acá lo mismo. Cuando los denominadores no tienen variable, es más sencillo el ejercicio, pero cuando tienen X, es otro el camino, ¿está? Entonces, como esto no tiene X, lo que yo tengo que hacer primero es deshacerme de ese 5 y ese 3. ¿Ahí qué harían? Multiplicar. Pasa el 5 multiplicando, al igual que el 3. Perfecto. Y esto lo puedo hacer ¿por qué? ¿Por qué puedo pasar el 5 al otro lado como multiplicación igual que el 3? Por la propiedad de los números Los reales. extremos. Más que la propiedad de los números reales,
Si la historia fuera esta, por ejemplo, imagínense esto. Ahí podrían pasar el 5 y el 3, así como están queriendo hacer ahora. No, ahí solamente podrías pasar el 3. Exactamente. ¿Y la diferencia cuál es? Es que tanto el 5 como el 3 dividen dividiendo. a toda la expresión. El 5 divide a todo el primer miembro y el 3 a todo el segundo. Entonces, cuando un número divide a toda la expresión, ahí puedo pasar. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, perfecto. Entonces, 5 y 3 al otro lado a multiplicar. Y como son positivos, la desigualdad se mantiene. Entonces, acá me quedaría 3 por 6, 18, mayor o igual a 50, 2 menos x. ¿Sí? Bueno, ¿y ahí qué harían ahora? Distributiva. Distributiva en ambos miembros, y básicamente si distribuyen le va a quedar una expresión parecida al del ítem A. ¿Está? Entonces ahí siguen resolviendo. La expresión del ítem C se resuelve de manera similar a la que hicimos lo que me contó la compañera en la preclase del F. Fíjense que tengo una relación de orden que está relacionando tres expresiones. En los extremos no hay X. O sea que acá yo podría ir desarrollando así en columna sin desarmar, o puedo desarmar. Bueno, ¿cuál es la diferencia acá? Y eso me gustaría que ustedes lo piensen. Es que lo que tienen que ir despejando es qué van a despejar primero, si el menos 3, si el 2 o el menos 4. Y ojo con eso de que hay números negativos dando vuelta. Ustedes tendrán que decidir en qué momento va a cambiar esa desigualdad, porque en algún momento seguramente va a cambiar. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, se entendió. Esos tres me gustaría que ustedes lo hagan, ¿sí? El de los tres, el que tiene mayor complejidad, pero no es difícil, es el C. Ahora sí vamos a hacer el D nosotros. Fíjense que el D es similar a la diferencia que tiene variable en los extremos. Entonces ahí necesariamente tenemos que desarmar esa relación de igualdad. Cuando llego a establecer los conjuntos solución de ambas relaciones, ¿cómo voy a establecer el conjunto solución final? A ver si estuvieron prestando atención y anotando. ¿Cómo, profe? Bueno, esto yo lo tengo que desarmar sí o sí. Lo voy a desarmar así. Y ahí dejo un espacio para a ver qué me responden ustedes. El I falta. ¿O no? Sí, eso justamente estaba por preguntar. Bien. Yo puedo poner un I de intersección o una O de unión. La I dijimos que era así, implica intersección. La O es así, implica unión. ¿Qué va en este momento? ¿Una I o una O? Una I. Una I, porque ya les mostré que el X que yo determine deberá satisfacer de manera simultánea la primera relación y luego la segunda, ¿sí? Si yo pongo una O, va a pasar lo que pasó antes. Se va a verificar alguna de las dos, pero no las dos. Entonces, de la primera ecuación voy a hallar algo, de la segunda voy a hallar otro conjunto y deberá hacer intersección entre ambos, ¿sí? Bien. A ver, ¿quién me dice acá, en esta primera parte, qué pasa a qué lado? Y acá tiene que ver también mucho la astucia que tengan ustedes. Yo voy a sacar mi cámara porque me está molestando acá, me está comiendo pantalla. Ahí. Bueno, a ver. ¿Qué harían ustedes?
el 2x para la derecha, restando, y el más 3 para la izquierda, restando. Te quedaría menos 6 menor que 3x. ¿Tu nombre cuál es? Camila venía algo. Camila, ¿por qué pasaste la X al segundo y no al primero, por ejemplo? ¿Por qué esa decisión? Para que me quede el número que acompaña a la X positivo. Perfecto, ¿vieron, chicos? Esa es la astucia que yo que le estoy diciendo que tienen que tener a la hora de resolver. Yo podría hacer el pasaje de cualquiera de los dos lados, pero si yo hago de pasar las X en el primer miembro, me quedará el factor negativo y deberé recordar que cuando pase a dividir, la desigualdad me cambia. Y es donde hay muchos se olvidan de cambiar la desigualdad. Entonces, fíjense que la compañera lo que hizo fue mirar qué factor es mayor y ese dejó fijo y pasó al menor. Entonces, la diferencia es positiva. ¿Se entendió esto? Entonces, acá me queda menos 6 menor que 3x. Y ahora ese 3 pasará a dividir y quedará menos 2. ¿Quedó claro? Lo mismo podría hacer acá. Ya lo voy a hacer más inmediato. La relación acá me va a quedar... Bueno, vamos a hacerlo así. Acá me queda 3 menos 3, 2. Ah, ¿vieron que dije todo y hice lo contrario? Bueno, no importa. Bueno, acá la conveniencia no es pasar al segundo, sino pasar al primero, para que nos quede positivo. Entonces, será 5x menos 2x menor o igual a 3 menos 3. Entonces, 5 menos 2 es 3, y 3 menos 3 es 0, con lo que tengo x menor a 0. ¿Está? Bueno, seguramente en estos primeros ejercicios ustedes necesitarán hacer una recta para pintar, y lo que se raya doble es el conjunto solución en este caso, porque es una intersección, pero traten también de ir anticipando eso, ¿sí? Acá no me pide graficar, a ver, sí, graficar, bueno, vamos a graficar, pero vamos a presentar a ver si alguien lo puede ver al conjunto solución en forma de intervalo, sin graficar. Va de menos 2 abierto, o sea, paréntesis, menos 2 a 0. Abierto. Sí, paréntesis. Fíjense que en la derecha, en la izquierda son los x mayores a menos 2. O sea, imagínense su cabecita, menos 2 hasta más infinito. X Y el toma otro... todos los valores mayores a menos 2. Ya X toma todos los valores menores a 0. Exacto, y el otro es x menor a 0, 0 hasta menos infinito. Lo que se rayó dos veces es entre menos 2 y 0, sin tomar los extremos, porque la desigualdad es estricta. ¿Está? Bueno, ahora vamos a graficar esto. Y como ya establecí mi conjunto solución, no hace falta que raye dos veces. Y entonces acá será en menos 2 y en 0 es abierto y rayo entre ambos. ¿Sí? Ese es tu profe. Bueno, Ponele fachero, ¿este conjunto es acotado? Sí. No. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no si tiene una cota inferior y una cota sí, superior? sí. Ah, sí. Estaba por... La Pedila. pifiamos. ¿Qué estaban viendo ellos? Pero bueno, está perfecto lo que dice la compañera. Muy bien. El pipito y güey. Bueno, vamos con entonces todos estos elementos. Bien. Entonces, conjunto de cotas inferiores, ¿quiénes son? De menos infinito a menos 2. Eso. Bien. Acuérdense que el conjunto de cotas en algún extremo siempre es cerrado, porque es menores o iguales. ¿Sí? Conjunto de cotas superiores. De 0 a Cero más a infinito. Perfecto, en cero cerrado.
¿Quién es el ínfimo? Menos 2. Menos 2. ¿Quién es el supremo? 0. 0. ¿Quién es el mínimo? No No tiene. tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque no, menos Porque no 2 no pertenece. no pertenece. A ver, uno solo. Porque no pertenece al conjunto. Porque no pertenecen al intervalo. ¿Quién no pertenece al intervalo? Menos 2. 0. ¿Y qué Menos es menos dos. 2? El ínfimo. Ahí está. Cuando el profe le pregunta en la teoría por qué no tiene mínimo y máximo, porque el ínfimo o el supremo no pertenece al conjunto solución. ¿Sí? Está perfecto, chicos. Muy bien. Entonces esto, ninguno pertenece. ¿Está? Bueno, cuando ocurre que el conjunto es acotado, cuando el conjunto solución es acotado y además, vamos a ponerlo acá, acotado y no sé si alguno leyó eso, esto también recibe el nombre de, no sé si el profe lo llevó a dar, pero se llama entorno. Entorno. Y ahí en un entorno podemos hallar centro y radio. Pero como no nos pide acá, no lo vamos a hacer. Pero sepan que cuando el conjunto solución es abierto y acotado, eso también representa un entorno y podemos hallar centro y radio. ¿Sí? Para ir adelantando, si esto es un entorno, ¿el centro dónde estará para usted? A ver, ¿qué les dice la lógica? ¿Dónde estará el centro de este entorno? Menos 1. Bien. Por ser centro, estará en el centro de los dos extremos, ¿no? Sí. Bien, muy bien, gracias. No sé quién habló. En este caso, el menos 1 está bastante fácil de hallar, pero hay formulitas para hallar cuando los extremos son racionales, por ejemplo. Y también tiene un centro. ¿Cómo calcularían ese centro ustedes? ¿Cuánto vale y cómo lo determinan? Así, gráficamente. Radio. ¿Qué le suena a radio? Y la mitad. No, sería Distancia entre quiénes. entre el centro y Y el extremo. Y alguno de los extremos, perfecto, será hasta el 0. Bueno, por ser radio es una distancia, muy bien, y siempre es positiva, ¿sí? O 0, pero bueno, como es entorno hay una distancia. ¿Cuál es la distancia de este centro a alguno de los extremos? 1. 1. Bien, 1. Ahí está. Más adelante les voy a presentar, o también va a estar seguramente en la preclase, la formulita para calcular centro y radio. Pero bueno, básicamente quiero que tengan esta idea de que el centro es el punto medio entre los extremos y el radio es la distancia entre el centro y alguno de los extremos. Y simbólicamente un entorno se representa así: centro, radio. Entonces acá será menos 1, 1. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay entorno cuando hay un intervalo cerrado? No, por la definición de entorno. Abierto implica que si es abierto es porque los extremos no pertenecen al conjunto. Y Entiendo. acotado. Y ahí me diste pie para preguntar esto. El compañero me pregunta si esto fuera cerrado, en alguno de los extremos los dos representa un entorno. No, porque ya le contesté, porque tiene que ser abierto y además acotado. Bueno, ahora díganme un conjunto que sea abierto pero no acotado. Piensen a ver, un conjunto abierto. de menos infinito a más infinito. Muy bien, y no acotado. De menos infinito a infinito, fíjense que es un conjunto abierto, porque decimos abierto porque en realidad el infinito es una idea que nos está diciendo que no hay un último ni un primer elemento. Pero esto no es acotado porque obviamente por eso mismo ustedes van a pensar un número y yo podría pensar un número un poquito más grande o más chico. ¿Se entiende esto? Entonces, no siempre caigan que cuando ven paréntesis digan entorno.
Ojo con eso, por eso tener presente las definiciones es muy importante. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos entonces. Voy a sacar estos 3 que son de segundo grado. Acá la cosa ya se empieza a embarrar un poco porque ya no son ecuaciones de grado 1, sino aparentemente ya de grado 2, porque el grado de esas expresiones es 2. Es el exponente que veo en las variables, el mayor exponente, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán que para resolver ecuaciones de segundo grado, en su forma general, voy a poner acá un ejemplo particular, sé yo, 3x cuadrado más 2x menos 1. Esto es su forma general, ¿sí? Ahora, ¿alguien me puede decir si conoce la forma factorizada de un polinomio? X menos... Escribe las raíces. X menos el valor de una raíz por X menos el valor de la otra raíz. Y adelante me está faltando algo. A. El A, que es el coeficiente principal si es que tiene y es distinto de 1 positivo. Si es 1 positivo ni vale la pena ponerlo, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando yo tengo un polinomio en su forma general, también puedo expresarla en su forma factorizada, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es lo que vamos a aplicar acá. Bien, pero asimismo también puedo tener un polinomio que es incompleto, como por ejemplo este R o esta S, ¿sí? Bien, cuando ustedes determinaban las raíces por medio de la resolvente, lo podían determinar para cualquiera de estas 3 expresiones P, R o S, ¿sí? Pero hay 2 expresiones que no hace falta caer en la resolvente. Y quiero que me digan cuáles son y por qué. Estas dos últimas son las que... Las 2 últimas. Exactamente. A ver, vamos a empezar por acá. ¿Qué son las raíces para ustedes de un polinomio? Los extremos. Los que verifican el polinomio. Ojo, porque en realidad un polinomio yo lo puedo representar como una función y la representación gráfica es una curva. Las raíces son 2 puntos de esa curva, pero 2 puntos, o 2 en este caso porque es grado 2 particulares de toda esa curva. 2 intersecciones en el eje de abscisas. Exactamente, son los valores que hacen 0 a la expresión, ¿sí? O como dice la compañera, gráficamente son los puntos que la curva va a cortar al eje X si lo represento en forma de función, ¿sí? Entonces, para hallar raíces, ¿qué hacen ustedes al polinomio? Igual a 0. Igualamos a 0. Perfecto, porque estoy buscando esos X justamente. Bueno, voy a resolver la S nada más, ¿sí? Pero voy a cambiar algo acá. Después se van a dar cuenta por qué. Vamos a poner... ahí. Bueno. Voy a resolver la S nada más, ¿sí? Yo acá con la S podría, por la medio de la resolvente, determinar estas 2 raíces, si es que existen. Pero como es incompleta, por simple pasaje de términos yo podría hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué diría yo? 3x cuadrado igual a 12. X cuadrado, 12 dividido 3 es 4. ¿Cómo dormimos, Y acá, ojo con lo que van a decir. ¿Cómo sigue el despeje acá? X es igual a la raíz cuadrada de 4. Pero hay que poner más menos. Bien, en la secundaria decimos esto.
Decimos eso, ¿sí? Pero en realidad la propiedad que estamos utilizando acá es una de valor absoluto. Y esto tienen que tenerlo muy presente porque es un error muy común. El resultado va a ser positivo siempre. No te escuché bien. El resultado va a ser positivo en la raíz. No. Fíjate que acá me dio más menos 2. Esto es correcto. En una ecuación yo lo podría tomar como válido a esto, que en realidad tampoco es válido. Pero en una inecuación que ustedes me digan esto no tiene sentido, porque acá me están diciendo los x menores a más menos 2. O son los menores a 2, o son los menores a menos 2. ¿Sí? No tiene mucho sentido esa expresión. Por eso es lo que yo voy a aclarar algo acá, y de ahora en adelante quiero que esto les suene en su cabeza. Cuando la x está elevada al grado 2, igualada a un número positivo, lo que debemos hacer es no pasar ese cuadrado como raíz, sino aplicar raíz cuadrada en ambos miembros. Y esto es válido ¿por qué? Porque tanto el 4 como x al cuadrado son números positivos. Entonces no hay problema de aplicar raíz cuadrada. Recuerden que yo les comenté que y en la preclase estaba esta propiedad de aplicar. Bueno, si yo aplico esta raíz en ambos miembros, y acá, esto en la retina de ustedes, esto que está acá, por definición, es valor absoluto. O sea que cuando yo tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, es valor absoluto de x. Y acá, raíz cuadrada de 4 es 2. Una propiedad del valor absoluto es esta, que es la que vamos a ocupar más adelante. Me estoy adelantando, pero por lo menos ya vayan viendo cómo se aplican estas propiedades. Hola, doña. El valor absoluto de x es igual a un k, si, solo si, x es igual al opuesto de k, o x es igual a k. ¿Está? Y fíjense que escribir esto a escribir esto es muy distinto. Matemáticamente, digo. Tal vez en este momento para usted le parezca lo mismo, pero más adelante cuando tengan más conocimiento van a ver que no es lo mismo. Entonces, valor absoluto de x igual a 2, por esta propiedad, la solución es 2, bueno, menos 2 o 2. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Ahí está. Entonces, todo esto vamos a tener presente acá. Bueno, fíjense que el primero es incompleto al igual que el segundo. El tercero es completo y lo vamos a resolver de otra manera. Yo voy a dejar eso todavía ahí, después lo voy a sacar. Bueno, el primero, ¿cómo lo resolveríamos? Ahora que ya tenemos todo esto presente. X al cuadrado menor o igual a... Ah, no, flashé mal. Había otra cosa. Claro, al ser incompleta lo puedo despejar, digamos, entre comillas. Entonces, X el menos 1 restando pasa sumando. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago acá? Lo mismo que hice antes. Aplicaré raíz cuadrada en ambos miembros. Acá aparece el valor absoluto menor o igual a 2. Y acá aparece otra propiedad del valor absoluto, muy utilizada en esta parte, que dice esto. El valor absoluto menor o igual a un k, a un número, si, solo si, esos x están comprendidos entre el opuesto de k y k. ¿Se entiende, chicos, esta propiedad? Lo que estoy diciendo con esto es que el conjunto solución para este caso del valor absoluto de x menor o igual a 2, ¿quién es el conjunto solución? Son todos los x mayores al opuesto de 2 y a 2.
Y eso lo podemos ver acá, por ejemplo. Si probamos con menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. 3 es menor o igual a menos 3. Estoy haciendo la verificación. Si pruebo con el 2 va a pasar lo mismo. Si pruebo con 1, por ejemplo, con 1 o menos 1, 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. 0 es menor o igual a 3. Se cumple. ¿Sí? O sea, que si se cumple para los extremos y se cumple para algún elemento del medio, se va a cumplir para los infinitos reales que están entre menos 2 y 2. Ahora, pueden verificar lo contrario, que no se cumpla para los que no son esos x. Por ejemplo, podrían tomar el 3 o el menos 3 o hacia la derecha de estos dos extremos. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos con el F. Bueno. Esto voy a sacar acá. A ver si lo puedo copiar. No, igual voy a sacar esto. Vamos con el F. 18x menos 3x cuadrado menor a 0. ¿Sí? Bueno. Fíjense que esto también es incompleto. ¿Está? Siempre cuando trabajamos en ecuaciones de grado 2 en adelante, la comparación que tenemos que hacer es con 0. Y entonces ustedes me podrán decir, pero ¿por qué si acá comparaste con 4? Y bueno, pero ahí comparé con 4 porque en realidad era incompleta la ecuación. Pero en este caso, en el g que tengo completa, deberé comparar con 0 y hallar las raíces. Y ya van a ir viendo por qué. ¿Está? Entonces, la f también es una de segundo grado incompleta. Puedo calcular las raíces o puedo ir por otro camino. A ver, yo voy a calcular las raíces de esta ecuación, que una seguramente es 0, porque 0 satisface eso, y la otra será 6. Las raíces de esto, para tenerla, es 0 y es 6 positivo. ¿Está? Entonces, lo vamos a resolver por dos caminos, chicos. Por el camino que voy a resolver la G más adelante y por el camino más corto, porque es incompleta. Repito, voy a sacar todo esto. Y después ustedes se quedarán con el modelo que más se adapte a ustedes. Bueno, vamos por el camino más corto. Cuando es incompleta y la ecuación de segundo grado tiene el término cuadrático y el término lineal, como en este caso, yo puedo aplicar un caso de factoreo acá. ¿Cuál es? El camino 1. Factor común. Factor común, muy bien. ¿Quién es el factor común acá? 3. ¿Solo 3? El 3 y la X. 3x, sí. Muy bien. Y entonces acá va a ser 3 por 6, 18, menos x, menor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, chicos. Tengo el producto de tres cosas. Que de hecho, en realidad ya se explica el otro camino, porque el otro camino era llevar esto a la forma factorizada. Y esto que está acá es la forma factorizada. Esta es x menos x0, que lo escribo como x. Y esto es 6 menos x,
que en realidad es x, podría ser x menos 6, por ejemplo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, bueno. Con estos factores yo no podría pasar al otro lado porque hay x dando vuelta. Pero el 3 no hay problema. Como el 3 es algo positivo, yo podría pasar al otro lado a dividir y será 0 dividido 3, ¿o no? Que es 0. Y la desigualdad no cambia porque es positivo el 3. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Y acá empieza a tener sentido esto de las inecuaciones de tanto de producto como de cociente más adelante. Acá lo que ustedes se tienen que preguntar es, por regla de los signos, ¿cómo deben ser estos dos factores para que el producto sea negativo? Por ejemplo, ustedes tienen el producto de A por B menor que 0. En signos, según la regla de los signos, ¿cómo tienen que ser A y B? Puede ser Distintos. positivo negativo o negativo positivo. Perfecto. Uno puede ser negativo y el otro positivo, y porque es de manera simultánea. O la otra opción, al revés, como dice la compañera. El primero positivo y el segundo negativo. ¿Está? Entonces esto es lo que yo voy a usar acá. Expresando estas dos soluciones. La primera parte, entonces, x menor a 0 y 6 menos x mayor a 0. O x mayor a 0 y 6 menos x menor a 0. ¿Está? Bueno, fíjense ahora lo importante que es el o y la i, porque en ambos corchetes ustedes van a obtener conjunto solución. Y la relación entre esos conjuntos solución está dado por la o. ¿Sí? Vamos despacio. Entre cada corchete, ¿qué operación van a hacer? ¿Intersección o unión? Intersección. Intersección porque está la i. Entonces van a tener una solución A por el primer corchete, una solución B por el segundo, y entre esas dos soluciones, ¿qué van a hacer? Una unión. Una unión porque está la O relacionando. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a despejar acá. Y acá viene también la astucia que ustedes tengan para despejar. El primero no hay mucho que hacer porque ya x menor a 0. Y acá, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo realizarían este despeje? Se pasaría la X al otro lado. Exactamente, yo pasaría la X justamente para lo que hoy dijo una compañera, no estar teniendo la X negativa, entonces diría 6 mayor a X. Entonces ustedes tienen que empezar a saber leer esto. Yo podría decir 6 mayor a X o X menor a 6, es lo mismo. ¿Está? Vamos con lo otro. X mayor a 0 y si hago lo mismo, 6 menor a X. Bueno, ahora sí, acá viene bien el rayar. Voy a hacer una raya, un conjunto acá, voy a hacer otra recta acá y después voy a sacar una solución final. Entonces acá yo voy a poner el 0, voy a poner el 6 y acá lo mismo. Entonces vamos con el primero. X menor que 0. O sea, de 0, sin tomar al 0, rayo la izquierda. X menores a 6. No considero al 6, rayo todo a la izquierda. ¿Qué se rayó 2 veces para ustedes? De 0 a la izquierda.
Bueno, ¿cómo sería el intervalo en esta solución A? De menos infinito a 0. Menos infinito a 0, paréntesis, Paréntesis. ¿Por qué abierto. paréntesis? Porque esta parte no lo toma al 0. Entonces en el 0 precisamente no se rayó dos veces. ¿Está? Vamos a la solución B. Lo voy a hacer con verde. X mayores a 0, o sea, de 0 hacia la derecha, y luego intersección con los X mayores a 6. 6 a la derecha. Solución B, ¿qué será en intervalo? Desde paréntesis 6 abierto, a más infinito. Otto, no cerré la puerta. Perfecto, a más infinito. Cerré la puerta, Otto. Bien, chicos, ¿hasta acá se entendió? ¿O alguno se perdió? Se entendió. Bien. Pero estas son las soluciones entre A y B. Ahora, como bien me dijeron antes, tendré La unión. la unión. ¿Sí? Menos infinito a 0 y de 6 a más infinito. Perfecto. Voy a hacer... Espera, que voy a hacer como un... Continúa acá entonces. Bien. Entonces, la solución final será desde menos infinito hasta el 0, unión 6 más infinito. Entonces, si esta solución ustedes la tuvieran que representar gráficamente, ubicaré el 0, ubicaré el 6 y haré esto. Pinto acá, abierto en 0, abierto en 6 y pinto acá. ¿Está, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, a ver, Sí, profe. ahora, ¿este es un conjunto acotado? No. ¿Por qué no? ¿Cuál, profe, el final? En la solución final, ¿es un conjunto acotado? No, porque abarca infinito, ¿no? ¿Y qué pasa con los elementos entre 0 y 6, por ejemplo? Por ejemplo, el 2. No. ¿2 no podría ser una cota inferior? Porque Pero no está en la No. solución. Sí, no cumple con la solución. ¿Cómo que no cumple? ¿Qué tiene que ver la cota con las soluciones? Acuérdense que Creo- el conjunto de Creo cotas... que, El conjunto de creo cotas... que, creo que del 0 hasta el 6 sería cota superior de la primera parte. ¿Puede ser? ¿O no? Y eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué pasa con los entre el 0 y el 6? Porque, por ejemplo, el 2 podría ser cota superior para el 0 y todos los menores a 0. Y el 2 podría ser cota inferior para el 6 o los mayores a 6, ¿o no? Por eso pregunto, ¿qué pasa con esos elementos entre 0 y 6? ¿Son cotas o no son cotas? Un compañero dijo no porque tiene que acotar a todo el conjunto. Ahí está, muy bien. Y vuelvo a repetir lo importante que es manejar la definición. La definición de cota, vuelvo a repetir, dice, son todos los elementos menores o iguales al conjunto. En este caso, conjunto solución. 2 es menor que 6, pero 2 no es menor que 0, o todo lo que están a su izquierda. Dice para todo, y ese para todo implica todo el conjunto que yo esté trabajando. Muy bien a ese compañero. Entonces, esos elementos entre 0 y 6 no son ningún tipo de cota. ¿Está? Por lo tanto, este conjunto no está acotado. El conjunto
no está acotado o no es un conjunto acotado. ¿Y qué pasa con los elementos ínfimo, supremo, máximo, mínimo? No tiene. ¿Y por qué no tiene? ¿Por qué no está Porque no acotado? tiene cota. Exactamente, si no está acotado, los otros elementos seguro no va a tener. Porque tanto el ínfimo como el supremo y el mínimo y el máximo se desprenden en principio de lo que yo establezca como cotas. ¿Sí o no? Esas definiciones están asociadas a la definición de cota, básicamente. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, bien. Querido mi tía. Vamos ahora Querido mi tía. con el G. Bueno, el G es distinto al anterior, a los dos anteriores porque ya es una de segundo grado completa. Entonces, cuando es de segundo grado completa, ya no puedo despejar la X como hice en los dos casos anteriores. O sea, no puedo despejar la X como hice... A ver si lo tengo a mano, que creo que no porque lo borré. No puedo despejar la X como hice acá. Estoy redondeando, no sé si lo ven. Ahí. Porque ahí yo lo pude despejar. ¿Sí? No puedo trabajar de manera factorizada como factoricé en el F porque tengo el término independiente, tengo el 12. Así que acá tendré que buscar otra manera. Y la manera es la siguiente. Cuando la de segundo grado es completa, lo que debo hacer es traer toda la expresión a uno de los dos miembros. Yo la voy a traer al primero. Ahí. ¿Sí? Esa expresión que está así está dada en su forma general. Entonces, deberé expresar en su forma factorizada. ¿Está? Porque obviamente no puedo despejar la X como le dije antes. Entonces, vamos allá a las raíces de esta ecuación de grado 2. Bueno, si alguien la tiene a mano, me lo dice, yo estoy calculando acá. Bueno, a mí me dio 6 y menos 2. A ver, algún valiente que me diga cómo queda la expresión en su forma factorizada de esta expresión dada en su forma general. ¿No sería paréntesis? X. Creo que era menos. El 6. Paréntesis por, volvemos a abrir paréntesis, X y no me acuerdo si era menos otra vez, pero va el menos 2 después. Más 2. Ayudó bastante el compañero. Bueno, ojo acá. Espera. La fórmula dice X menos el valor de una raíz, X menos el valor de la otra. Si la raíz es positiva, queda el menos, porque más por menos, menos. Pero si la raíz es negativa, como escuché por ahí en fondo, menos por menos, más. Básicamente le cambio el signo a las raíces. Eso estaba por decir si no iba entre paréntesis el menos 2. No se compliquen mucho con eso, más 2, porque si no van a estar eternamente haciendo un ejercicio. Si lo hacen paso a paso, ¿sí? Cambian directamente el signo y ya está. ¿Está? Bien. Bueno, y acá no se olviden del factor A. Como es 1 y positivo, no lo tengo en cuenta. ¿Sí? Bien. Y nuevamente acá. El producto de dos números menor a 0. ¿Qué posibilidades tengo? Y ya habíamos establecido que si el producto de dos números es negativo, ¿cuáles son las posibilidades? Más, menos y menos más. Exactamente. O sea, la desigualdad te dice que todo lo que está a la izquierda tiene que ser negativo, por decirlo así. Exactamente. Ahí está. Y entre eso, una O, porque es uno o lo otro. Repito, esa O es excluyente, no incluyente. No es uno o lo otro. ¿Sí? Es unión. Y entonces acá empezamos.
x menos 6 va a ser menor, y si este es menor, x más 2 será mayor. O x menos 6 será mayor, y entonces x más 2 será menor. ¿Sí? Ahí empezamos a despejar porque ya nos quedaron ecuaciones sencillas de grado 1. Bueno, a ver, algún valiente ahora, una señorita, que me diga cómo queda toda la línea despejada de izquierda a derecha. X menor a 6 ¿Sí? y el otro X mayor a menos 2. Perfecto. O X mayor a 6 ajá, y X menor a menos 2. bien, perfecto. Recuerdo, no cambió la desigualdad porque yo solamente pasé términos, no factores negativos. ¿Sí? Bien. Una vez que está todo despejado, me ayudo con 2 rectas para cada situación, donde voy a colocar de manera ordenada los números que corresponden, digamos, que son de interés, que son el menos 2 y el 6. Y acá el menos 2 y el 6. Vamos con el primero. X menor a 6. O sea, 6 a la izquierda. X mayor a menos 2. Menos 2, sin considerar al 2, hacia la derecha. ¿Cuál es el conjunto solución en esta parte? Paréntesis menos 2 a 6 paréntesis. Perfecto. Bien. Vamos a la segunda parte. X mayor a 6, 6 a la derecha. X menor a menos 2, menos 2 a la izquierda. Solución B. Ahí no sería un vacío, profe. Un vacío, exactamente. Y al vacío lo representamos con este símbolo. Perfecto. Bien, entonces. ¿Y por qué ahí no se puede poner, por ejemplo, paréntesis menos infinito a menos 2 y de 6 a más infinito? Porque algún compañero te va a responder, porque no, a ver quién se anima a responder por qué eso no es válido acá. Porque está como separando, no agarra todo o algo así. No. Lo que ella pregunta es válido, porque yo no pongo de menos infinito a menos 2 y de 6 a más infinito. ¿Y por qué eso o por qué vacío? Que en ningún momento intersectan las... Ahí está. No es que en ningún momento intersecta. El que me dijo vacío hizo la intersección. Y fíjate, a la compañera le hablo que no hay un rayado doble en algún sector de mi recta. Entonces, al no haber un rayado doble, no hay intersección. ¿Sí? Por eso justamente es vacío. Porque la operación que yo estoy haciendo entre estos dos conjuntos es intersección, no es unión. Y la compañera que me preguntó por qué no es lo otro, es porque si yo hago lo otro, te haría una unión, no una intersección. ¿Sí? Sí, entendí. Bien. Bueno, seguimos entonces. Pero ahora sí, para la solución final, yo deberé hacer una unión, porque es lo que me indica acá, entre la solución A y la solución B. El vacío en la escritura conjuntista es como el cero, digamos, la suma. Bueno, si yo tengo que unir ese intervalo con el vacío, ¿qué me queda como resultado? La unión es como una suma,
entre números. Bueno, pero acá es suma de conjuntos. ¿Aporta algo el vacío? A eso voy. Y no, Y no aporta nada. Entonces, ¿la solución quién es? solo lo del Ah. conjunto A. Perfecto, lo que me dio en A. ¿Está? Bueno, si tuviera que representar esto gráficamente, cambia ahí de... Siempre conviene hacer una representación final gráfica, porque si no, no le están indicando al profe que tiene que corregir entre los dos gráficos que hicieron, ¿sí? Hay profes que son en correcciones muy estrictos, entonces tengan presente esto, chicos. Una solución, hagan gráfico para las soluciones parciales y un gráfico para una solución final. Bien, solución final, intervalo y gráfico. Y acá viene. Vamos a determinar si este conjunto es acotado o no. ¿Es un conjunto acotado esto? Sí. Ah, no. La solución final, Claro, siempre referido a la solución final. sí, Sí, porque no. tiene una Sí, cota acotado. inferior y superior. ¿Tiene una? ¿Una solita? Ambas No, tienen. una cota inferior y una cota superior. Pero solamente tiene una. No, son varias. Son varias. O sea que una hasta cierto número. Infinitas sería. Ahí está. Ojo con el lenguaje que utilizan ahora en adelante. Tienen que tratar de ser muy precisos. No es uno, no es varios. Si el conjunto de cotas existe, es infinito. ¿Sí? Porque estamos en el campo de los reales. Bien, a ver, ¿quién me dice el conjunto de cotas inferiores? Menos infinito. Desde menos dos. infinito a Menos menos infinito 2. a menos 2. ¿Cerrado o abierto? Abierto. Cerrado. Cerrado. Sí, cerrado, cerrado. ¿Por qué es cerrado? Ahí a la última compañera. ¿Por qué es cerrado? Porque tiene que incluir al menos 2. ¿Y qué dice la definición de cota? Dice que hay que incluirlo. Son los valores, Ahí en no. este caso, menores o iguales. Ahí está, son todos los números menores o iguales al extremo inferior. Perfecto. Conjunto de cotas superior. De 6, Ah, ya ahí cerrado. cerrado, hasta más infinito. Bien, perfecto. Ínfimo. Menos 2. 2. ¿Qué dice la definición de ínfimo? La mayor de las cotas inferiores. Inferior. Perfecto, muy bien. Supremo. 6. 6. ¿Qué dice la definición de supremo? A ver, otro compañero o compañera. La menor de las cotas superiores. Perfecto, bien. Esta es la manera de estudiar, chicos, matemáticas. Cuando ustedes van haciendo un ejercicio, vayan repitiendo la definición y esa es la mejor manera en que se pueden memorizar y aparte, no es solamente memorizar, sino también memorizar y entender. ¿Tiene mínimo esto? ¿Y cuál es? No, no tiene mínimo. ¿Por qué? Porque No está pertenece al bien. conjunto. Porque no pertenece al... ¿Quién no pertenece? Menos 2, en este caso. ¿Y El qué ínfimo. es? El ínfimo, muy bien. No tiene porque el ínfimo no pertenece al conjunto. ¿Y máximo? Tampoco tiene. Tampoco tiene, porque el supremo no pertenece. Bien. Pregunto, ¿esta solución final es un entorno o no? ¿Y por qué?
Sí, puede ser un Un entorno. entorno. Sí, Porque es ¿Y abierto, puede acotado. ser sí o no es acá? Sí, Sí, sí es porque es abierto y acotado. Perfecto, al ser abierto y acotado es un entorno. Entonces, bueno, acá también está fácil creo que de calcular los elementos del entorno. Entonces esto es un entorno. Y por ser un entorno tendrá un centro y tendrá un radio. ¿Cuál ustedes creen que será el centro? 2 positivo. Bueno, ¡Ey! ¡Ay, te está abriendo! entonces estará, si es el medio, estará el 2. Entonces vamos a ver si es así. Del 2 al 6 hay 4 unidades. Y del menos 2 al 2 hay 4 unidades. ¿Me trajiste ¿Sí o una no? visita? El 2 es centro. A ver, pregunto. Yo le dije que le iba a dar la fórmula, pero en realidad la formulita se desprende de la misma situación esta. ¿Cómo creen ustedes que será la fórmula para calcular el centro de un entorno? la semisuma de los extremos. Perfecto, la semisuma de los extremos. Es como calcular raíces, chicos, en la coordenada X del vértice, que ustedes se suman la raíz y la dividen por 2. El centro es lo mismo. La semisuma, como dice la compañera. Perfecto. ¿Y el radio cuál creen que ustedes serán? 4. 4. Perfecto, porque es la distancia que hay del centro a alguno de los extremos. Y también piensen cuál sería la fórmula para calcular el radio. Esa es el centro menos el extremo dividido 2. Exacto, pero ojo acá, es valor absoluto, Ajá. ¿sí? O si no quieren usar valor absoluto, ¿cómo sale el 4? Haciendo 6 menos 2 dividido 2, es decir, extremo superior menos el centro, o 2 menos 2 dividido no, perdón, el dividido no, porque ya estoy considerando Volando. la distancia del radio, no es ahí está. Fíjense esto. 6 menos 2 es 4, sin tener valor absoluto. ¿Y cómo obtuve el 4? Extremo superior menos el centro. O la otra es centro menos extremo inferior. ¿Sí? Después hay otra fórmula equivalente cuando uno divide por 2, pero no hay problema en eso. Ustedes pueden utilizar la que se acuerdan. Bien, gente. ¿Se entendió hasta acá? sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, A ver, profe. déjenme Sí, buscar acá. profe. Bueno, vamos a cortar la clase hasta acá porque tampoco quiero llenarles de contenido y demás. Quiero volver acá. Bueno, fíjense que le quedó de tarea el problema 2, los 3 ítems de la actividad 1, resolvimos la fila del medio y quedará estos cocientes. Bueno, estos cocientes se trabajan de manera similar a lo que fue el factor. En lugar de factores, ustedes tendrán numerador y denominador, que también son factores. Y entonces cuando decimos que una fracción es mayor o menor a 0, la pregunta que se tienen que hacer es cómo será en signo el numerador y el denominador. ¿Se entendió? Si un cociente es positivo, ¿cómo tienen que ser las partes de la fracción? A ver ahí, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser con el mismo signo. Ambos positivos o ambos negativos. Y se analiza de la misma manera. ¿Sí? Entonces, le voy a dejar de tarea el H, porque el H está comparado con 0. El I y el J merecen un trabajito anterior porque no está comparado con 0, está comparado con un número distinto del 0. Entonces ahí va a exigir un trabajo algebraico posterior hasta que aparezca el 0. Eso lo vamos a hacer el jueves. Ahí pasaríamos, tipo, en eso, el 2 pasaríamos hacia la izquierda y compararíamos con 0. Y ahí empezamos todo el... Claro, pero ahí te va a quedar la fracción Y... menos 2, o sea, te va a quedar término, Sí, sí. no factores comparados. Entonces vas a tener que arreglar eso porque, por eso repito,
La comparación es con 0, pero siempre es comparar factores con 0, no términos. El 2 hay que pasarlo, perfecto, pero ahí hay que hacer un trabajo en el primer miembro para que ese término se transforme en factor o fracción. ¿No era que la parte que está dividiendo, o sea, el 3 más 4x, había que subirlo multiplicando? Y acá, ojo, no es tan así. ¿Por qué? Porque ya el denominador tiene una variable. Y al tener una variable, vos no sabés si, dependiendo del valor que asuma x, toda esa expresión puede ser positiva o negativa. Si es positiva, no hay problema por la desigualdad que no cambia. Pero si es negativa, va a cambiar esa desigualdad. Entonces, como vos no sabés eso de antemano, ese trabajo no es el correcto, digamos. Entiendo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento correcto es el número que está comparándose pasa al primer miembro, en este caso. Va a pasar y te va a quedar la fracción, en este caso, menos 2. Pero ese término hay que hacerle algo para que en lugar de términos sea una fracción o el producto de dos factores. ¿Sí? Entonces, repetimos, a ver. Para ustedes le queda situación problemática 2, la primera fila de la actividad 1, y le dejo el H también, porque el H ya está comparado con 0, y no hay que hacer nada ahí, solamente hay que analizar como analizamos según regla de los signos. ¿Sí? Y hayan cota, extremo y elemento, si es que existe. Entonces, el miércoles no hay clase, chicos, y acá donde yo les dije hoy que el jueves seguramente o vamos a dar teórico práctico, o vamos a dar todo práctico, o todo teoría, dependiendo de eso. Entonces, seguramente lo vamos a estar avisando. Cuando haya algún cambio en la planificación de los días, se les avisa.